Mi vida, por Yeshua de Nazaret. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 120. Anuncié mi muerte por primera vez. A partir del momento en que para todos vosotros ya había quedado clara mi personalidad, comencé a prepararos para lo que iba a suceder. Aún quedaba mucho tiempo, pero yo no quería que vivieseis ignorantes del desenlace de mi vida en la tierra. No podíais vivir pensando en una victoria terrenal de vuestro rabí. No iba a ser así y no hubiera sido justo para vosotros haceros creer una mentira. No quería que vivieseis equivocados y convencidos de que un día yo iba a ocupar el trono de David en Israel, porque en realidad era eso lo que la mayoría esperaba de mí. Ese era el concepto de Masiaj más extendido por todo el pueblo, el de un hombre salvador que libraría a Israel del poder de Roma, que haría que nuestra tierra fuera el país más fuerte, más rico, poderoso y más respetado por el resto del mundo. Quise que todos supieseis la verdadera esencia del enviado del Padre que en esos días debía habitar en la tierra, y también la verdad de lo que sería la salvación traída por él a los hombres. No una salvación ni una liberación exclusivamente física ni terrenal, sino una liberación de las almas, de las cárceles que dominan a éstas por la mala gestión y por el desconocimiento de lo que realmente es el ser humano, desconocimiento provocado por los auténticos enemigos del hombre, no causado por la dominación de unos pueblos u otros, sino por una esclavitud total de la que los hombres no eran entonces, como tampoco lo son ahora, plenamente conscientes. Por eso ya comencé con mi tarea de informaros paso a paso de lo que iba a suceder. La verdad de mi final lo supisteis bastante de vosotros, mis discípulos, pero no todos. Vosotros, los más cercanos, sí, y cómo no, mi madre, mis hermanos y hermanas, y tú, Miriam. Al principio no me disteis crédito, aunque a ti ya te lo había anunciado en varias ocasiones, pero tanto tú como el resto no quisisteis verlo en toda su realidad, en toda su crudeza, porque era demasiado horrible, demasiado doloroso, y unos preferisteis pensar que igual me equivocaba y otros que no iba a ser así, porque Dios no lo iba a permitir. Costaba demasiado aceptar aquello y cerrasteis las mentes a vivir con esa creencia, con el conocimiento de ese futuro y de esos horribles acontecimientos. La primera reacción de todos fue la de no aceptar la revelación que os hice. Pensasteis primero que se me había ido la cabeza, luego que me estaba equivocando, y después que eso no iba a suceder nunca. Estas reacciones eran algo normal, no encajaban en el concepto de Masiaj de Israel anunciado por los profetas. No podíais admitir que un ser de tan alto grado, de tan grandísima sabiduría y poder, pudiera sufrir una muerte así y no llegase a alcanzar la gloria y la veneración del pueblo. Por eso fue necesario repetir mis palabras de vez en cuando. Había que trabajar con vosotros en ese sentido. No me creíais. Yo lo entendía, y aunque siempre procuré recordároslo de tiempo en tiempo, dejaba que esta idea fuese entrando en vuestras almas, para que al menos estuviera dormida hasta que llegara el momento. Pero sí, es cierto que quise que todos fueseis conscientes y no os llamarais a engaño con mi futuro. También es cierto que cuando a alguien se le anuncia un acontecimiento desfavorable o no deseado, se tiende a pensar, todavía queda mucho tiempo, y se vela el conocimiento, para poder vivir de una manera lo más tranquila posible. Y así sucedió con vosotros, porque cada vez que a alguno se os presentaba la idea de este futuro, la apartabais a un lado para no sufrir. Os dije exactamente todo lo que iba a pasar, nuestra entrada en Jerusalén, la pantomima que fue mi juicio por parte del Sanedrín, un juicio precipitado y ocultado al pueblo, una sentencia emitida a toda prisa
por los ancianos y doctores de la ley, porque sólo fue eso, una farsa montada para justificarse de las decisiones que desde hacía ya mucho tiempo habían tomado con respecto a mí, sin tener en cuenta nuestras leyes y buscando por todos los medios mi condena, ya fuera utilizando el poder de Pilato o el de Herodes, decididos a conseguir su propósito de la manera que fuese, inventándose 1000 delitos que nunca cometí. Os anuncié mi muerte, os anuncié mi martirio, os anuncié también mi resurrección. Pero como os digo, esto no era tan fácil de asumir, y muchos lo oísteis a medias y otros nada, porque no quisisteis admitirlo. Hasta en el mismo día de mi muerte todavía, algunos seguisteis pensando que no iba a suceder, que Dios Padre iba a intervenir en el último momento para impedir tal crimen. Tan grande era el rechazo y la negación que tuvisteis a aceptar que a vuestro rabí le pudiera suceder tal cosa. Y con motivo de uno de nuestros viajes a la región de Judea, al salir de nuestra amada ciudad, decidimos un día pasar unas horas en el huerto de Getsemaní, al que como tantas veces habíamos subido cuando nos encontrábamos por un motivo o por otro en Jerusalén. Era de noche y después de orar durante un buen rato, nos disponíamos a disfrutar del silencio y la paz de aquel jardín. El lugar era muy fresco y en épocas de calor era un alivio para nosotros y acudíamos allí con mucha frecuencia. Yo estaba en silencio, tranquilo, miraba las estrellas, respiraba el aire fresco de la noche, admiraba la grandeza de la creación, del universo. Cuando entonces se me acercó Simón, que desde que había escuchado lo que os desvelé sobre mi desenlace, no había dejado de darle vueltas y de pensar en ello. Estaba asustado y confundido, no lo admitía, pero como casi todos habíais hecho, la única diferencia es que los demás os callabais y no os atrevíais a indagar más sobre ello. Pero Simón sí lo hizo, se acercó y me dijo que eso no iba a suceder, que el Padre no iba a permitir tal barbaridad. Él estaba convencido y me quiso convencer. Le miré con cariño y le expliqué que lo que él estaba diciendo no provenía de Dios, sino del adversario, que de nuevo quiso tentarme, que le estaba utilizando a él a través de su miedo para que yo vacilara, para que abandonara mi camino, y aunque mi decisión era muy firme, nunca perdió la ocasión de intentar desviarme de ella. Está escrito que le di a Simón el apelativo de Satán. No es cierto. Solamente le expliqué que las palabras que pronunciaba no eran suyas y que en esta ocasión, como en tantas y tantas ocasiones, erais utilizados por el adversario para luchar contra la luz. Simón se asustó porque mi rechazo fue muy firme, no hacia él, sino hacia la nueva provocación que había sufrido, y el pobre hombre se retiró. No volvió a mencionar nada de lo que había pasado, pero él en su interior y en su silencio siguió con la idea de que era imposible que yo fuera a sufrir aquella muerte. Siempre que yo volvía a mencionar el tema y que volvía a repetir lo ya dicho, notaba como vosotros no queríais escucharme, lo hacíais por respeto, pero no me quisisteis creer nunca. Con todo mi amor, Yeshua.